profesora, a mis colegas, Felipe, Juan Antonio, le doy la bienvenida al director de presupuesto, al asesor tributario, coordinador, no sé cómo se llama, Diego Riquelme. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. Se recibieron algunas comunicaciones. La primera es un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero en que solicitan se considere la posibilidad de destinar una parte de una sesión de la Comisión a fin de recibir al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero y oír la cuenta de las actividades institucionales de la CMF durante 2023. Nosotros preguntamos cuánto tiempo más o menos les iba a tomar y dicen que entre 45 minutos a 1 hora. Ya. ¿Perdón? ¿Qué dice? Si lo puede recibir solo el presidente. No. Sí, no se preocupe si no se escuchó por el micrófono, está apagado. No aclare. Bien, vamos a escuchar un espacio adecuado entre urgencia y urgencia. Luego también se recibió una comunicación de la jefa de Unidad de Relaciones Internacionales del Banco Central, en que señalan que entre el 3 y el 7 de junio va a visitar el banco, el país, el equipo de la misión para Chile del FMI para la segunda revisión de la línea de crédito flexible que fue otorgada a Chile por el Fondo Monetario Internacional. Manifiestan que la misión tiene interés en reunirse con los miembros de la Comisión de Hacienda en Santiago, de ser posible, el lunes 3 de junio de 16:15 a 17:15. Y están disponibles para que la reunión se desarrolle en las dependencias del Banco Central. O sea, es como en el Banco Central de 16:15 a 17:15 el 3 de junio. Exacto. Ya. Eso, bueno, tratemos de agendarlo y ver quiénes son los que están en condiciones de asistir. Esta es la segunda. ¿No tuve una reunión con ellos este año ya? No, el año pasado. Pasado volando el tiempo. Sí, ya. Okay. Y finalmente, presidente, se recibió un oficio del señor fiscal nacional del Ministerio Público en que hace llegar un documento con las impresiones que les merece a nivel institucional el proyecto de ley que promueve normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Este documento se hizo llegar por correo electrónico a los miembros de la comisión. Bien, déjelo anotado por ahí por si acaso el día tal vez también concurriera a presentarlo. ¿Ah? Muy bien. Sí. Respecto a eso, yo lo miré, porque le llegó a todos los... Y es bien enjundioso, o sea, es un tema grande, entonces habría que recibir algún minuto. No, yo no lo he visto el documento, pero sí, me parece pertinente. Es más... Ya, entonces tenemos hartas cosas que citar. Ya. Bien. Replicando al senador Coloma, estuvo enjundiosa la cuenta. Ya. Bien, esos son los documentos de la perfecto. Hoy tenemos dos proyectos en tabla. Uno que creo que ojalá podamos aprobar en general hoy día, que es el proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio y establece otras medidas para la reconstrucción a partir del tremendo incendio en Viña del Mar que vivimos a principios de febrero. Y después es seguir con el proyecto de cumplimiento tributario con algunas audiencias que están programadas. ¿Ya? Bien, entonces sin más introducción, señora directora, le ofrezco la palabra para que nos presente este proyecto. Solamente lo dijimos antes de iniciar la sesión, pero lo voy a reiterar acá para que quede en el récord. Este proyecto viene de la Cámara de Diputados, este proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad en la sala y sin enmiendas, entiendo, ¿correcto? Ya. Lo cual no significa nada más que para tenerlo como antecedente, nada más. Muy bien. Vamos a saludar a los asesores que llegaron. Yo llegué antes. Ya. Vamos, Javiera. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores presentes. Bueno, tal como dijo presidente, esto fue un proyecto que en la Comisión de Hacienda, tanto en la Comisión de Hacienda de la Cámara como en la sala, no tuvo mayor enmienda. Y se trata de un proyecto que también viene a emular una fórmula conocida para este Congreso, porque crea un fondo de emergencia transitorio con un fin específico de la reconstrucción en la quinta región. Bueno, los antecedentes del incendio ya son conocidos.
no me voy a detener tanto en eso. Pero nosotros desde el Ejecutivo hemos tenido, frente a los distintos desastres, dos tipos de respuesta. Una, la cual denominamos como ayudas tempranas, y una segunda, y esa es la primera, la que ocurre inmediatamente después del desastre, y se alarga aproximadamente 1 o 2 meses, y luego viene la reconstrucción propiamente tal. Para dar dimensión a lo que ha sido el incendio de Valparaíso, en materia de ayudas tempranas, hemos tenido un total de gasto ejecutado hasta el momento de 79.000 millones de pesos, donde una parte importante está adscrita a los bonos de recuperación, los famosos que vienen de las fichas FIBE, eso corresponde a un total de 8.000 hogares. Además también se han entregado bonos de acogida, un bolsillo electrónico para materiales de construcción, bono de uniforme escolar, transferencia a municipios, atención temprana de la Subsecretaría de los Servicios Sociales para atender situaciones específicas de personas mayores, personas en situación de discapacidad. También compra de elementos y servicios activados por la emergencia propiamente tal y viviendas de emergencia. Eso asciende a un gasto ejecutado de 79.000 millones de pesos en ayudas tempranas y que, según la proyección que entrega la Subsecretaría del Interior, debiese finalizar este año con una ejecución de 138.000 millones de pesos. Entonces, aproximadamente quedarían 50.000 millones de pesos todavía por ejecutar. Esto todo a nivel de la glosa 07, que es la glosa de emergencia de la Subsecretaría del Interior. También, como antecedente a este proyecto de ley, nosotros en la Ley de Presupuesto 2024, en el artículo 41, hicimos un artículo, agregamos al articulado de la Ley de Presupuesto un artículo especial que reconoce explícitamente las emergencias, desastres y catástrofes como materia de preocupación presupuestaria, incorporando por primera vez una regulación explícita sobre esta materia en articulado. Lo que hacemos en este artículo es, de alguna manera, lo que hicimos en este artículo, porque fue, sí, para no, claro, fue institucionalizar los aprendizajes de que también tuvimos durante el año pasado, tanto en materia de ayudas tempranas como en materia de reconstrucción, agregando también normas y asignaciones específicas para el contexto de la emergencia, como en materia de la glosa de emergencia de la Subsecretaría de Interior, la asignación de emergencia agrícola de la Subsecretaría de Agricultura y la asignación de emergencias también del INDAP. Eso fue lo que avanzamos en la Ley de Presupuestos 2024, que también ha servido tanto para ordenar las acciones como también la mayor agilidad también que se ha tenido en materia de gasto público en esta emergencia. Pero eso está en el contexto de las ayudas tempranas. Ahora bien, para la reconstrucción, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda ha elaborado un plan de reconstrucción de incendios, un documento bastante detallado que está disponible a nivel digital. En ese plan ahí está detallado cada una de las iniciativas para la reconstrucción, tanto en tiempo, cuánto se va a demorar, quién es el responsable para ejecutar, cuál es el costo de las distintas medidas. Y acá yo traje un resumen, una tabla de resumen de este plan que está disponible ya yo creo que hace más de un mes. El Ministerio de Desarrollo Social lo ha dividido en 7 grandes ejes de reconstrucción. El primero tiene que ver con bienestar integral y corresponde a acciones que son para ejecutar durante este año en materia de salud mental y otras prestaciones más específicas. El habitacional, que es la reconstrucción misma de las distintas viviendas y las soluciones habitacionales ligadas a este plan de reconstrucción. Un tercer eje, entorno urbano, que es el eje que tiene mayor peso relativo dentro de del plan de reconstrucción. Infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, reactivación productiva, que tiene que ver con el apoyo que se hace desde el Ministerio de Economía a través de Cercotec al territorio.
la institucionalidad de la reconstrucción, que es más bien el apoyo administrativo que tiene este plan. Eso da una suma de aproximadamente 1 billón de pesos, donde el 91% del gasto es habitacional y de entorno urbano. Lo otro es bastante marginal con respecto a la suma total de esos dos grandes ejes, y se estima la ejecución en 5 años. Aquí tenemos un zoom a los dos grandes ejes que yo les comentaba que simbolizan el 91% total del presupuesto del plan de reconstrucción. El plan habitacional, que considera tanto las soluciones habitacionales como las demoliciones y expropiaciones que tiene o que ocurrir para llevar a cabo ese plan habitacional. Y en materia urbana, la mayor parte es habilitación de la urbanización, que son alrededor de 360.000 millones de pesos. Y además de otro tipo de inversión urbana, como mejoramiento en espacios públicos, vías de evacuación, que son de los temas más importantes para muchos de los terrenos que fueron afectados en este incendio, rutas peatonales. En el cuadro anterior, en el tema de las medidas de entorno urbano, el otros representa un poco más del 10% del total, del proyecto. ¿Qué será otro? Aquí hay... ¿Me explico? En el cuadro más anterior incluso se habló de 1 billón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 134.000 millones es como el 12%, el 10%. No, Sí. no tiene para qué responder ahora, pero es para tener una curiosidad, que puede ser algo que implica más del 10% del total del plan. Sí, yo tengo... al final de la sesión, para poder revisar el Excel, No hay problema. en detalle. Ya, continúe nomás. Bueno, y acá, y quizás para dar la conversación, si bien este es un proyecto acotado para la región, sí queríamos dar como una visión general de cómo estamos afrontando y cómo es la estrategia de manejo de riesgo fiscal ante los desastres naturales, y en función de lo que también se observa a nivel internacional, porque esta es una conversación bien abierta, no solamente de preocupación en el contexto chileno, sino que también internacional. Y lo que tenemos es que este gráfico resume esta estrategia de manejo de riesgos fiscales ante desastres naturales, donde dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y su pérdida económica y fiscal para el país, uno puede tener distintos instrumentos para afrontar las distintas desastres naturales. Entonces tenemos que a eventos de alta probabilidad, pero de costo o pérdida económica acotado, que sería lo que acá está en este grafiquito como tramo 1, uno esto lo enfrenta principalmente con reasignaciones. Y las inundaciones, por ejemplo, del año pasado, los incendios del año pasado, que pueden ser eventos de mayor probabilidad, pero de un costo más acotado fiscal, uno los va reasignando presupuesto durante el año. Luego, lo que muestra la experiencia internacional es que encontramos eventos que tienen menor probabilidad de suceder, pero tienen una pérdida mayor. Uno debiese buscar fondos especiales, pueden ser ahorros internos que tengan el país, impuestos adicionales transitorios como lo que estamos proponiendo aquí, o créditos especiales, pero efectivamente aquí ya uno no lo hace dentro, o el marco fiscal probablemente no aguanta el daño, y uno tiene que recurrir a fuentes y un mayor espacio fiscal extraordinario. Y luego hay ya coberturas fiscales para catástrofes mayores que tienen menor probabilidad de ocurrencia, que por ejemplo en el caso de Chile tenemos seguros en la ocurrencia de terremotos, si mal no recuerdo el Banco Mundial, y ese ya son como el tramo 3, entonces cuando estamos hablando de otro tipo de envergadura del costo fiscal y económico. Y aquí también tenemos como referencia como qué cosas caberían en ese tramo 3, los terremotos principalmente del año 60
o de 1985. Entonces, más bien lo que estamos hoy día observando en la región de Valparaíso es un evento que cabe en el tramo 2. Y siguiendo esta lógica que tenemos para afrontar estas situaciones, queríamos también poner como en antecedente cómo lo hicimos el año 2023 o cómo la suma acumulada de los costos de las ocurrencias 2023 con el incendio del 2024 la estimación fiscal de aquellas y cómo se han afrontado en términos de fuente de financiamiento. Entonces, en la primera línea tenemos el mayor gasto de incendios 2023 y también las inundaciones 2023 y cuánto finalmente costaron para el año 2023 fiscalmente y cuál es su proyección en el tiempo del 2024 al 2027. Luego está el mayor gasto de la región del incendio de Valparaíso del año 2024, que por supuesto el año 2023 no tuvo gasto, pero sí hay una aproximación de gasto para los años siguientes. Y luego, entonces, ¿cuánto tenemos total de gasto entre el 2023 y el 2024 por los distintos ocurrencias de desastre? Y luego, ¿cómo se financió? Entonces, lo que nosotros observamos que los eventos del año pasado finalmente se han financiado con reasignaciones y están dentro de la planificación financiera. Esto significa atrasar quizás algunas inversiones, pero finalmente queda todo dentro del marco fiscal que ya conocíamos. En cambio, esto ya con la ocurrencia del incendio de región Valparaíso y como veíamos su dimensión, requiere otro tipo de ingresos transitorios que puedan ayudar a mantener o expandir el marco fiscal y tener financiamiento adecuado para aquello. Ese es el ejercicio que también quisimos mostrar para el año acumulado del 2023 al 2024, pero lo que vamos a legislar y el proyecto en sí mismo es solamente para la región de Valparaíso. Y ahora pasando al proyecto, el proyecto está construido en 3 pilares, se basa en 3 pilares: uno de responsabilidad y transparencia fiscal, el segundo agilidad para la ejecución y también brindar mejores posibilidades para la colaboración público-privada. ¿Qué hace el proyecto? Crea un fondo presupuestario de carácter transitorio para financiar necesidades y efectos derivados de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso, en particular a la construcción y reposición de viviendas, la inversión para habilitar, urbanizar y arborizar espacios públicos, la reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada o destruida. Es un fondo de carácter transitorio al 31 de diciembre del 2026. Es al 31 de diciembre del 2026 y nosotros vimos que hay planificación de ejecución de recursos después del 2026, pero este fondo está pensado finalmente para 3 años por la razón principal de aquello es que dure las leyes de presupuesto que a esta administración le tocará ejecutar. Eso es la razón. Y además también nos pone como un pie forzado de aceleración del proceso en general. Los gastos con cargo al fondo podrán ejecutarse a través de programas públicos contemplados en las leyes de presupuesto, así también acciones ejecutadas a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro. Y tiene varias normas de transparencia asociadas para que se sepa en todo momento en qué tipo de iniciativas se pueden financiar y cuáles son las que se están financiando. En términos simples, y ustedes lo podrán ver en el articulado, los recursos operan de la misma forma que el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, que se legisló en el año de la emergencia sanitaria. Tiene la gracia de este mecanismo que los recursos no entran directamente al presupuesto base de los ministerios, sino que se contabilizan de manera inicial en el subtítulo 30. Esto hace que a medida que se vayan gastando los recursos, van apareciendo en el presupuesto del ministerio, pero esta fórmula permite que esos recursos adicionales después puedan efectivamente salir de la base del presupuesto de los ministerios. Eso fue sumamente efectivo para el año 2022, que fue cuando se acabó el Fondo de Emergencia Transitorio derivado de la pandemia. Además de
permitir sacar esos recursos adicionales de las bases de los ministerios. También a los ministerios les permite una ejecución muchísimo más ordenada, porque les permite separar de mejor manera su presupuesto vigente con estos recursos adicionales. Y la ejecución de los recursos se registra en programas presupuestarios especiales, los cuales se pueden seguir mensualmente. Acá, en esta lámina, se observa cómo en el presupuesto, por ejemplo, 2022, uno en la página web de la Dirección de Presupuesto podía seguir la ejecución regular y además podía revisar la ejecución del FED de COVID 2019. Eso era COVID-19, perdón. Entonces, es lo mismo, es la idea que este fondo funcione de esta misma manera, con este mismo detalle de reportabilidad. Luego, lo segundo que hace este proyecto de ley es tener una fuente de financiamiento asociada al fondo, conocida como el ISFUT. Acá repetimos la fórmula también que se ha utilizado en otras ocasiones. Los contribuyentes se podrán acoger al impuesto sustitutivo de las utilidades anotadas en el registro de rentas afectadas e impuestos, las que incluyen las utilidades acumuladas registradas en el Fondo de Utilidades Tributables FUT al 31 de diciembre del 2016. La declaración y pago del impuesto sustitutivo se entenderá cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta de las utilidades acogidas, debiendo anotarse en el registro de rentas exentas de impuestos. Será voluntario y tendrá hasta el 31 de enero del 2025 para acogerse. También lo podrán hacer tanto los contribuyentes pertenecientes al régimen semi-integrado como al régimen PYME general de impuesto a la renta. Luego, el proyecto de ley tiene otras medidas específicas de reconstrucción. Primero, se modifica la ley 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción, y se establece que las obras podrán ser ejecutadas por organismos públicos, por el donante o por entidades privadas sin fines de lucro que también cuenten con experiencia comprobable y fehaciente en la materia de la obra a ejecutar. ¿Esto por qué? Porque hoy día solamente se permite a través de los organismos públicos, lo cual ha creado cierto desincentivo a la hora de los privados de aportar al fondo. Y también se modifica el DL 3063 de rentas municipales, permitiendo a las municipalidades rebajar o excepcionalmente eximir del pago de derechos municipales a las subdivisiones de terrenos fiscales requeridas para ejecutar los proyectos del plan de emergencia habitacional. Esto con la idea también de tener mayor disponibilidad para la construcción sobre esos terrenos. Lo anterior incluye los proyectos destinados a la reposición y construcción de vivienda, equipamiento, proyectos de urbanización y otros relacionados con la construcción de las zonas afectadas. Eso, presidente, es el proyecto. Y ahora quedamos atentos a las preguntas y consultas. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Senador Cast me pidió la palabra y el senador Coloma. Gracias, presidente. Saludar a la directora, a su equipo. Primero, en términos del informe financiero, quería saber los estudios que tienen sobre cuánto de esto se va a poder financiar con este incentivo tributario que se está haciendo en el fondo. ¿Cuánto del gasto proyectado está efectivamente balanceado por estos ingresos transitorios que se recaudaría el fisco con este mecanismo? Si es que hay alguna estimación que nos puedan compartir un poco más en detalle. Y lo otro sobre la gobernanza de los gastos, en el fondo. Yo de alguna manera quisiera que nos contaran un poco cómo la dirección de presupuestos, si está un poquito caluroso, ¿no? Realmente podríamos pedir que nos bajen un poco. ¿Ah? Está un poquito. Sí. Entonces, también si nos pueden contar un poco cómo la dirección de presupuestos se asegura que lo va a canalizar como si fuese un presupuesto tradicional, lo va inyectando en los distintos ministerios, o hay alguna gobernanza especial. O sea, me gustaría un poco más de información, presidente, sobre el gobierno corporativo, si usted quiere, de estos recursos, que no son menores. Estamos hablando de un nivel de gasto muy sustantivo, muy importante.
Entonces la pregunta es si esto simplemente se inyecta la línea de funcionamiento tradicional de los ministerios o hay algún tipo de gobernanza que yo creo que dada la magnitud del gasto, a mí me gustaría que ojalá existiera ese tipo de gobierno corporativo para asegurarnos que los recursos no simplemente se inyecten en algo que finalmente no sepamos y que haya rendición de cuentas, que haya algún mecanismo de check and balance y de eficiencia del uso de los recursos. Eso, presidente. Senador Coloma. Presidente, yo tengo un conjunto de consultas respecto al articulado mismo, respecto a un proyecto que yo creo que hay que hacerlo, construirlo y yo así lo hemos tratado incluso de plantear alguna idea durante los procesos prelegislativos, así que pues, quiero que esto resulte, entiendo que hay momentos de emergencia, digamos, en los países que se requiere el máximo de imaginación, inteligencia y disposición a financiarlo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, digamos. Así que yo comparto la idea matriz, comparto el concepto. Yo tengo 3 líneas de consultas. Voy a hacer lo más rápido posible para que no, por favor, se ponga nervioso. Una son temas de articulado, para que, respecto, por su intermedio, del presupuesto. Respecto al artículo primero, cuando se desglosa la iniciativa a financiar, se dispone la reposición y construcción de viviendas. La duda es si hay soluciones vía subsidio. ¿Esto se incluye o no en esta causal? Porque es re importante, para usted, presidente, que parte de la región, además, digamos, es importante ese punto, digamos, porque de la lectura no aparece que estén vía subsidio, que puede, en otros momentos fue importante esa señal. A continuación, se habla de la letra D de subsidios laborales. Entonces es importante saber qué es lo que están pensando, cuál es la afectación de puestos de trabajo y qué tipo de subsidios e incentivos se entregarían, que esto ya es otra cosa, distinto de construcción de vivienda. El inciso tercero señala que los gastos podrán ejecutarse a través de programas creados en la ley de presupuesto correspondiente mediante decreto. Hay que aclarar si se trata de creación de programas presupuestarios o de la regulación de la entrega de beneficios destinados a financiarse vía este fondo. Estas son las enseñanzas que uno va teniendo del COVID-19, que fueron temas que salieron en la discusión, digamos. Y el inciso final, también es importante, que se repite una norma anterior, pero que no sé si es la más adecuada, pero que en esta ejecución del plan habitacional, que entendemos que es urgente, porque así lo han planteado, se vuelve a decir que hay que priorizar tecnologías innovadoras, RNC, desarrollo inclusivo, impulso a tipo de empresas, que no sé si es realmente el sentido de urgencia que una acción como la reconstrucción de Valparaíso requiere. Entonces eso lo planteo también como una duda, digamos, que me ha surgido en varias partes. Respecto al artículo segundo, es importante que usted nos pueda adelantar cuáles son las reasignaciones del presupuesto que tienen pensado hacer, porque se habla que la mitad de esto, o más, se asignan vía reasignación. Entonces, ¿qué es lo que están pensando en eso? Y lo más relevante respecto a eso, la estimación de recaudación, hay que incorporar, a mi juicio, y esto hay que cambiarlo, que de existir un saldo, cuando se extinda el fondo, esto se transfiera al FES. Eso estaba antes en la ley COVID, aquí no está, pero yo entendí que era la idea. Entonces, no sé si eso habrá sido puede ser un tema técnico, digamos, pero eso era parte del artículo segundo. Lo que no está, ¿qué pasa si el saldo, hay un saldo cuando se extingue? Esa fue una discusión que no sé si lo planteó usted, presidente, en COVID, pero puede que no. Pero tenía razón, digamos, que eso hay que darle un destino, digamos, y que eso será el FES. Respecto del tercero, ¿cuál será la norma que rija el funcionamiento del fondo? En inciso tercero, se faculta la contratación de personal. Yo entiendo que esto no implica incremento de dotaciones y se entiende transitorio. Eso también es importante precisarlo, porque si no vamos a tener aquí otro tipo de trabajadores que van a ser de emergencia permanente, que tampoco es la idea, supongo. Después hay normas de información que son menos relevantes, digamos. Y el artículo 9 se dispone un procedimiento abreviado para declaración de admisibilidad de iniciativas del MOP y Minedu, que es bien importante. Sin embargo, esas se circunscriben a proyectos de fomento productivo, conservación y reconstrucción, pero no se entiende a qué tipo de materia será aplicable. ¿Se puede aclarar eso?
contribuiría harto. Esas son un conjunto de dudas que yo tengo respecto del articulado. Y hay otras dos más de fondo. Yo, antes que llegara usted, presidente, se las planteé para que pudiéramos avanzar a la directora de presupuesto y el asesor, jefe asesor, no sé, y se las voy a decir ahora, digamos. El primero, como yo entiendo que esto que todos queremos que resulte, digamos, porque eso sería lo peor que sería, que al final lo que se pretende por esta vía, que es financiarlo vía reasignación y reasignarlo vía uso del ISFUT, digamos, al final no se recauden los recursos, porque eso sería malo para todos. Entonces, me preocupa el tema de la tasa, que se habla del 12% para sociedades con sistemas semi-integrados, y no parece atractiva, porque aquí es la tercera vez que se hace esto. En la primero, yo creo que fue un exceso mirando hoy día, porque prácticamente no hubo tasa. En el segundo hubo una tasa que se pudo, y como esto no se puede utilizar como crédito en contra de los impuestos finales, puede que sumado a los impuestos finales resulte muy alta. Entonces, es una reflexión, no estoy así diciendo, bajar un poco la tasa podría ser bueno para que haya más recursos, y eso es el tema de fondo. Y creo que hay que tener, y lo último, que a mi juicio quizás es lo más importante, hay que tener claro cuál es la preferencia en su distribución y cuándo puede retirar el monto tributado con preferencia a cualquier renta, porque yo veo que hay dos normas que a mi entender no resultan armónicas, y eso es parte del problema que yo veo, digamos. Uno, el artículo octavo, creo que está, no, en el 10, número 8, dice, presidente, dice, las cantidades efectivamente grabadas de conformidad a este artículo, una vez declarado y pagado el citado tributo, podrán ser retiradas, remesadas o distribuidas a partir de este momento. Y aquí viene mi problema, según el orden de imputación que establezca la ley sobre impuesto a la renta vigente a la fecha del retiro, remesa o distribución. A su vez, el artículo 9 dice, si las cantidades afectadas pueden ser retiradas, no estarán sujetas al orden de imputación establecido en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta. Entonces, no entiendo mucho si al final hay esa libertad o no hay esa libertad, que hace toda la diferencia si se usa o no se usa. En el fondo, y para hacerlo más técnico, digamos, aquí aparentemente lo que se está haciendo es que todo tenga que ir primero al RAI y después al REX. Si es así, no va a generar ni un incentivo y no va a haber recursos para su región, presidente, porque lo que esto podría generar esos recursos de pagar el IFUT es que uno pueda tener libertad, digamos, pueda tener algún beneficio, pero si igual antes tiene que, conforme al artículo 8, digamos, ir al RAI, no va a tener el efecto que tendría si fuera al REX, digamos. Entonces, ese es el planteamiento más de fondo. En el otro caso se usó de otra forma, porque este es un sistema que se ha usado, no es primera vez. Pero la forma quedó mucho más claro. ¿Antes la tasa de cuánto era? No, una cosa es la tasa. Sí, al principio la primera fue cero. ¿Ya? Fue cero, creo que fue muy tasa más calculada complementaria. O sea, no hubo un. Después, en la pasada sí hubo una tasa y ahora es un poco más alta. Entonces, yo entiendo que ya va quedando menos food, digamos, porque al final todo tiene un límite. Pero, o sea, primero es la tasa, pero esto no es la tasa, esto es. La segunda discusión es cuál es la libertad para asignar, porque si al final mi orden de asignación conforme al artículo 8, yo estoy fregado, digamos, pero si es conforme al artículo 9, tengo más libertad. Entonces hay que entender si uno tiene que pasar por el RAI o puede ir al REX. Gracias. Se entendió. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Con respecto a las preguntas del senador Kast, voy a empezar con del senador Coloma, y luego con el senador Kast por si está presente. Con respecto al artículo 1 y la reposición, cuando se habla de reposición y construcción de vivienda, efectivamente estos son los subsidios. Es la manera y bajo la normativa legal que tiene el MIMBU de poder trabajar la reposición y reconstrucción de vivienda, y es más bien
puramente subsidio lo que está aquí en ese inciso. Sí, son los subsidios que tiene vivienda, que también tiene ahí una diversidad importante del tipo de subsidios, tanto como de vivienda industrializada o los subsidios ya más comunes y corrientes como el DS49 o el 19. Luego, ellos también tienen ahí una aproximación de qué tipo de subsidios van a utilizar con la información que han ido recogiendo y actualizando. También podemos hacer llegar el detalle de esa información, porque también cada uno de los subsidios tiene un tamaño distinto. Luego, con respecto a los subsidios laborales, acá lo que se está pensando son los subsidios que ya tiene Cercotec y que han trabajado y han sido utilizados en otros momentos, particularmente el de emergencia y el Activa. También Cercotec y el Activa de Corfo, perdón. También ellos han trabajado con respecto al tiempo que se estaban demorando en entregarlos. No sé si se recuerda que lo realizamos harto a raíz de los temas de Maule. También han acotado esos tiempos más o menos en 1 mes o 2 meses de entrega, lo cual es bastante, pero son los que ya existen en la oferta programática. Si me da un segundo, presidente. Quizás yo debería dejar claro eso en la historia del punto, digamos, que son esos, porque no lo dice. ¿Se fija? Entonces, estoy tratando de contribuir a tener claridad, digamos, en esta materia, igual respecto a lo primero, digamos. Sí, son de la oferta programática existente, que se ha visto que es más efectiva a la hora de llegar a las personas. Luego, el artículo 3. Sí, que de las reasignaciones que se puedan hacer para la ejecución. Esto es principalmente gasto de capital. Es un fondo que quizás es una diferencia con lo que vimos en el fondo transitorio del COVID, que era principalmente gasto corriente. Esto es principalmente gasto de capital. Entonces, lo que principalmente se hará en términos de reasignaciones son postergar algunos proyectos que pueden ser del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Obras Públicas, pero es principalmente gasto de capital. Luego, ¿qué pasa con el artículo o la referencia al FES? La diferencia que tenemos con respecto al Fondo de Emergencia Transitoria del COVID es que ahí se estipulaba estos 12.000 millones de dólares, no sabiendo cuánto se iba a gastar, porque en ese momento no se sabía cuánto iba a durar, por ejemplo, la pandemia. Y en este caso había un riesgo que efectivamente se gastara menos de los 12.000 millones de dólares. Pero en este caso nosotros empezamos con un fondo que es de 800.000 millones de pesos, pero en realidad está proyectado que esto cueste más de 1 billón. Entonces, las probabilidades... Y además también que no es solamente financiamiento nuevo, que es que vendría por el ISFUT, sino que también de reasignaciones. Y esa hace la diferencia con el FES. Entonces... en el fondo, este fondo es más pequeño que la totalidad del valor de la reconstrucción. O sea, no habría motivos por los cuales necesitaríamos menos recursos, sino más bien podría ser pero si ponga usted que, perdón, presidente, si hay más recursos, al final, ¿dónde van esos recursos? Si se recaudara más, por ejemplo, por el ISFUT, o sea, que si se recaudara más, probablemente esos recursos quedarían para los años que no cubre este fondo, porque la reconstrucción está más o menos para 5 años y esto es solamente para 3. Entonces, probablemente esos recursos Eso tiene que decir en alguna parte, o sea, no puede quedar como que probablemente iría otro, digamos, ¿no? ¿Se fija eso? Claro, lo que podría corresponder es que a partir del año 2027, que va a ser el primer año sin este fondo, se extinga el fondo como en la ley de presupuesto y eso automáticamente hace que esos recursos... Una pregunta por los plazos. La ejecución que se tiene, que no es legal, no la ejecución, la que se tiene para la reconstrucción está estimado en 5 años, sí. ¿Correcto? Para esos 5 años se requieren recursos. Entonces, Sí. uno son las reasignaciones, etcétera, pero tal vez se crea este fondo con 800.000 millones para ese peso que viene el Tesoro Público. Para 3 años. Para 3 años, ¿no es cierto? Ya. Y esos 800.000 pueden ser complementados, eso es lo que yo estoy entendiendo, con la medida tributaria, pueden haber donaciones, etcétera.
¿ya? La pregunta que hacen, creo que es correcta esa pregunta, es que supongamos que es un éxito, un batatazo el tema tributario, porque se modifica de alguna forma, no, puede ser, entonces, y que se lleguen muchos recursos. ¿Esos recursos van a ir al fondo? Al fondo de... ¿Sí? ¿A este fondo? Tal como está hoy día... Yo para saber dónde van a ir. O sea, los que se acojan a esa disposición tributaria, ¿eso va a Arca General de la Nación? ¿Va a quedar como asignado al fondo? Es una pregunta, lo mío es una pregunta muy neutra. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que ocurre cuando es como... Sí. A ver, le pongo un ejemplo. En el proyecto de cumplimiento tributario hay una norma que establece que pagando un porcentaje X de capital en el exterior, usted va a quedar con esos capitales que han como reconocidos, ¿ya? Pero esa recaudación va a Arca General de la Nación. No están asignados un fondo, ni para reconstrucción, ni es para el metro, ni para transporte en regiones, que yo más lo quisiera, ni proteger el área marina protegida. No, va para acá. Entonces, en este caso, como está en este proyecto, yo a partir de las preguntas del senador Corma, entendería de que este beneficio tributario es para la reconstrucción. Entonces, ¿dónde queda asignado así? ¿Dónde se reconoce así? Porque ¿qué pasa si no sobran recursos? Que nunca sobran recursos, pero... ¿O qué pasa cuando se extingue el fondo, que se va a extinguir de pleno derecho con una fecha aquí, pleno derecho? Entonces, por último que diga, mire... La discusión en el COVID, ¿eh? Ustedes sí, parece que sí, no me acuerdo. Este punto, digamos. No sé, alguien puede decir que no sé, yo no estoy sugiriendo dónde tiene que ir. Quiero saber qué podría ocurrir, cómo se imaginan ustedes. Sí. O sea, primero creo que... como los impuestos no pueden tener una afectación especial, obviamente no es que el ISFUT que se recaude vaya directo al fondo, porque tiene que ir al Tesoro Público constitucionalmente. Eso es lo primero. ¿Qué se hace? Es crear un fondo por 800.000 millones de pesos que tiene dos supuestos, o tiene un supuesto, que uno recauda 640.000 millones de pesos aproximadamente durante el 2024 y el 2025, o sea, en total 640.000 millones de pesos que se ponen a disposición de este fondo, que de alguna manera financian este fondo sin hacer la afectación directa a un impuesto a un fin específico. Son 640.000 millones de pesos y el fondo tiene una capacidad máxima de 800.000 millones de pesos que tendrán que ser de aporte fiscal más general. Entonces, opción 1, que el ISFUT recaude menos de 640.000 millones de pesos, que es lo que suponemos que va a recaudar. ¿Qué pasaría ahí? Efectivamente, el esfuerzo fiscal va a tener que ser mayor y para llegar a los 800.000 millones de pesos, suponiendo que la ejecución va como al ritmo de esos 800.000, el fisco va a tener que poner más. Si llega igual a los 640.000 millones de pesos, entonces estamos bien, porque es también la planificación que nosotros tenemos para poner 160.000 millones de pesos en reasignaciones. ¿Qué pasa si es que en esos 3 años? ¿Qué pasa si recauda más? Y recauda más que los 800.000, ahí efectivamente lo que ocurre con esos recursos, que es poco probable que ocurra, pero lo que ocurriría con esos recursos es que van a las arcas fiscales generales. Lo que pasa es que no es tan... o sea, uno podría enviarlos al FES, pero igual queda todavía tiempo para la reconstrucción, que esa es la diferencia con el COVID, que acá igual van a quedar 2 años más de necesidad de financiamiento. Lo que pasa es que esto es bien importante, porque no es solamente este tema. Esto se discutió mucho en el COVID y la respuesta del oficialismo de la época era la misma que hace usted, diciendo que no queda mucho pandemia, porque nadie sabía lo de la pandemia, el COVID. Pero aquí y en esta comisión se fue súper estricto en decir, hay que tener criterios en todas las situaciones, si falta, si sobra, y eso fue parte de la discusión que hubo acá, digamos. Entonces, al final se fija, entonces yo creo que quiero ser coherente con lo que se resolvió y decir, mire, ¿sabes? Si no va al FES, tan simple como eso, digamos, y sacar la discusión, digamos, pero no dejar una cosa que yo creo que después, porque va a ser otro gobierno en 2 años más, que va a decir esta plata va a ir para otra cosa, eso es lo que yo no por eso es la consulta. O sea, nosotros no pusimos esa cláusula especial porque creíamos que era un escenario infinitamente probable que se recaude más de 800.000 millones de pesos por esto. Entonces,
infinitamente poco probable, improbable. Entonces, creo que la opción que tenemos es que efectivamente se agregue esta cláusula y de común acuerdo, pensando pero en el trámite de las algo así, como para no demorar esta tramitación. Eso lo vamos a hablar en general acá. En consecuencia, en la sala se puede pedir paso a indicaciones. Ya para presentar Eso algo. se va... ya. Sería estupendo. Lo hacemos y la próxima semana lo vamos en particular. Esto le digo de velocidad, pero... ¿Cuál es la otra alternativa que me Tengo... La otra alternativa, entendiendo que hay disposición a introducir esa modificación, esa aclaración, es que llegando a la sala se le colocara discusión inmediata para discutirlo en general y en particular, pero con la posibilidad de introducir esa enmienda. Y así lo sacamos de una. Pero con esa... Cuando llegue a la sala, no sé cuándo llega a la sala. Aquí ya falta que por eso, entonces, si estamos de acuerdo en el fondo, que hay disposiciones voluntarias ejecutivas a su efecto, podríamos considerar que el Ejecutivo le ponga discusión inmediata. Si se va a discutir en sala la próxima semana, mejor aprobarlo en general, hacer la indicación en la próxima sesión del martes próximo de la comisión y se vota el miércoles, o sea, incluso a la tarde. Es habitual que se diga siempre que esté despachado por la comisión, ¿no? Pero más rápido lo que dice el senador Lago. Sí, Sí, porque bueno, si es más rápido, está bien. es más rápido que el Ejecutivo tenga claro qué es lo que le va a agregar y esté dispuesto y disponible para ponerle discusión inmediata al proyecto y estemos todos claros lo que estamos haciendo y se apruebe en general y en particular. Lo cual es un balazo. Está bien, perfecto. Sí, sí. En todo caso, con sabiduría que da la experiencia, ¿ya? Me señalan acá que en todo caso no nos adelantemos a cuál va a ser el resultado, porque además tenemos una audiencia y pueden surgir temas, digamos. ¿Hay alguna audiencia? Sí, ahí están ahí esperando que les demos la palabra. ¿Ah? Entonces, no sé si hay... Hay buena voluntad, buscar una forma Ya. así. Perfecto, sí. Y le da tiempo al Ejecutivo de ver que la redacción de cómo pretende recoger eso, en la medida que esté de acuerdo el Ejecutivo. Ya, okay. Sí. Bien. ¿Queda algo más de las preguntas? Sí. Luego del artículo 9 sobre el procedimiento abreviado. El artículo 9, el artículo 10 del Ministerio de Obras Públicas y el de Educación, ¿o no? El 9, sí. Y ahí la pregunta era ¿a qué correspondería ese procedimiento abreviado? Claro, ¿Qué materia? Se circunscribe proyecto de fomento productivo, conservación y reconstrucción, pero ¿en qué materia son? Sí. Este artículo 9 es el mismo artículo que está en la ley de presupuestos actual. En la ley de presupuestos actual se solicitó, nosotros teníamos originalmente este mismo artículo que decía en materias de conservación y reconstrucción de infraestructura dañada, se podía tener un procedimiento abreviado para la declaración de admisibilidad de las iniciativas del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación. ¿Será algo más fácil, presidente? Sí. Lo que pasa es que el artículo 9 dice lo siguiente. En materia de proyecto de fomento productivo, conservación y reconstrucción de infraestructura dañada, producto, y esto es lo que yo me preocupo, de las mismas ocurrencias definidas en el inciso anterior, pero no hay inciso anterior, porque esto claramente viene textual del anterior, pero en este caso no hay inciso anterior. ¿Se fijan? Entonces no tiene y tampoco hace sentido del artículo anterior, porque se refiere a otra cosa. Entonces, no, yo creo que es que en el proyecto que salió del oficio de la Cámara de Diputados se había corregido eso, porque efectivamente eso fue un... Sí. Es el artículo 1. Yo tengo yo la página nosotros nos fuimos con ese, digamos. Sí. Ya. Está bien, perfecto. Fue un error de referencia, entonces en la página 9, artículo 9, justo, columna a la derecha.
¿correcto? Claro, efectivamente fue ingresó, Fue modificado, pero después eso fue. Ingresó así, tuvimos que corregirlo. Claro, o sea, para ser justo, se había hecho el punto ya en la Cámara, Sí. ¿eso es? ¿Qué materias son en todo caso? En materia de fomento productivo, conservación y reconstrucción, la idea es que pueda existir un procedimiento abreviado para la declaración de admisibilidad de la iniciativa de obras públicas y Ministerio de Educación, pero esta parte en particular refiere a los proyectos de conservación y reconstrucción de infraestructura, porque como los proyectos de conservación y reconstrucción de infraestructura tienen que ir al Ministerio de Desarrollo Social y tener una admisibilidad, lo que acá se propone es que exista un procedimiento abreviado de manera de tener un fast track con respecto a las obras de MOP y de educación. Esta es la norma que existe en la ley de presupuesto, pero como es la ley de presupuesto de carácter anual, la idea de dejarlo en este artículo 9 es que dure estos 3 años y no solamente este primer año. Buena, lo entendí. Buena. Por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, respecto de las dudas del senador Coloma, en primer lugar, respecto de la tasa, efectivamente esto siempre es una discusión, pero la diferencia que tiene esta opción al contribuyentes que están en el régimen general respecto del anterior es que la tasa del 12% va a ser más o menos atractiva según la antigüedad de mis utilidades. Comentábamos anteriormente que las utilidades que están todavía acumuladas en el FUT son bastante altas. Estamos hablando de 200.000 millones de dólares. La mayoría de esas utilidades son anteriores al 2016, es decir, en el mejor de los casos soportaron una tasa de impuesto de primera categoría de un 20%. Si a eso yo le sumo el 12%, me da una tasa efectiva de 29,6%, por tanto 30%, porque hay que aproximar en materia tributaria, que de hecho es lo mismo que el ISFUT anterior, que era 30%, General, que era 30% con crédito. Solo respecto de alguno. Entonces, ojo que en ese sentido depende. Es verdad que si es que yo estuviera acogiendo utilidades más nuevas, la tasa efectiva es mayor, podría llegar hasta un 36%. ¿A quiénes le va a convenir? Bueno, a las personas que están en los tramos más altos del global complementario. Su diferencial es pagar entre 44,45 o pagar 36. Sigue siendo un incentivo. Ahora, hay que entender que, a diferencia quizás del primer ISFUT que se transformó o se distorsionó mucho, siempre esto es un incentivo que quienes más lo utilizan son las personas que están en los tramos más altos de impuestos personales, porque son los que realmente tienen, digamos, mayores utilidades acumuladas y los que logran generar un diferencial de tasa. Entonces nosotros no vemos ahí un problema en que se vaya a generar un desincentivo, porque depende mucho de la estructura propia de cada sociedad. Ahora, sobre lo segundo, sobre el orden de imputación, nosotros lo aclaramos en el proceso legislativo anterior, que la posición del Ejecutivo es que, al igual que en los casos anteriores, estas utilidades no están sujetas al orden de imputación. Y esa es la forma en cómo debe ser interpretada. Sin lugar a dudas, así es como nosotros entendemos que no están sujetas. ¿Qué quiere decir que no están sujetas al orden de imputación? Es que el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta dice que yo primero saco las utilidades del RAI, como bien señaló el senador Coloma, en segundo lugar las utilidades de diferencias temporales y en tercer lugar las utilidades que están en el REX, rentas exentas. Si bien estas utilidades de acogidas a impuestos sustitutivos se registran en el REX, porque son utilidades con tributación cumplida, al no quedar con orden de imputación, el contribuyente la retira cuando él quiera. En la práctica lo que ocurre es que al 31 de diciembre, ocurre eso, pero al 31 de diciembre de cada ejercicio comercial yo retiré 100 millones de pesos y el contribuyente dirá esos 100 millones de pesos a qué lo imputa. Si lo imputa a FUT, o sea, el ISFUT, si lo imputa al RAI, o a otra cosa. No, pues ese es el... Si es así, ¿Qué tú? yo tengo la duda respecto cuando uno lee el 8 y el 9, admitamos que queda una duda, digamos. Entonces, si se pudiera aclarar, ya que vamos a tener, sería mejor. ¿Se fija? Hay la sugerencia de ciento, porque, ¿sabes? 10 segundos, porque esto se puede hacer toda la diferencia entre que estén los recursos o no estén los recursos. Entonces, porque si hay duda,
yo creo que no va a haber. Y si está clara, como lo ha planteado así, creo que van a llegar los recursos para un buen financiamiento de la reconstrucción. Bueno, tenemos que contar entonces con un segundo ejercicio Sí. de... Sí. ¿Pero estamos de acuerdo o hay que consultarse la pregunta? Sí, no hay, es muy importante no la hay respuesta dudas. porque O sea, yo garantizo que parte de lo que vamos a escuchar ahora va a tener que ver con esto. sí, no hay dudas respecto de que esa es la posición del Ejecutivo, Ok. por lo tanto, si es que aclarar algún punto, Bien. no hay problema en hacerlo. Perfecto, listo. Está muy bien. Presidente, Sí, solamente sí, que me hayan quedado pendientes las preguntas del senador Cast. ¿Cuánto se va a poder financiar? Efectivamente se esperan que sean 140.000 millones de pesos entre el año 2024 y el 2025 y la diferencia entre esos 640.000 de los 800.000 son a través de reasignaciones del presupuesto. ¿Y cómo se ejecuta y cuál es la gobernanza? En el artículo 3 efectivamente mandata la administración del fondo al Ministerio de Hacienda, donde se dictará un reglamento. ¿Y cómo nos imaginamos que funciona esto presupuestariamente? Hablando al igual que el fondo FED-COVID, que se imputen los recursos en el subtítulo 30 y a medida que se vayan identificando los proyectos, porque estos principalmente proyectos de inversión, se van ingresando al programa presupuestario, en este caso del MIMBU, donde se van reconociendo uno a uno los proyectos identificados. También en el artículo 4 tiene normas de información trimestral a la Comisión Mixta de Presupuesto. Y además también cuando se ingrese el proyecto de presupuesto vamos a tener el mismo librito que se entregó con motivo del FED-COVID, que era un libro especial donde salían detalladas las iniciativas que se iban a financiar año a año. Sí, usted que está leyendo el artículo 3. Y una vez que se cumple el plazo de que se extingue el pleno derecho del fondo, todo esto desaparece entonces. ¿Y si hay que seguir ejecutando después? ¿Quién va a tomar esa decisión? Perdone que... ¿Me explico, no? Si se... Porque... Debe ser mi distorsión jurídica, pero... No, puede que tal se entienda que no sea. Porque dice acá que corresponderá al ministro de Hacienda de un reglamento dictado. O sea, ese reglamento tendrá que ponerse en el caso de que extinguido el pleno derecho al fondo, pero cuando hay obras que todavía están ejecutando y que tienen que tomar decisiones de gasto, porque se extingue el fondo y volviendo a la pregunta, igual si todavía le quedan recursos. Bueno, no sé, yo no sé, ya. Sí, pero ella aplica las normas generales, Ok. está dentro de la formulación presupuestaria de la Ok. Ley de Presupuesto 2027, 28, que es a la que les Muy bien. tocaría. Ya, bien. Muy satisfecho. Tenemos una o dos solicitudes. Una solicitud de audiencia, ya, de CONAPYME. Si no me equivoco, acá está. Exactamente. Entonces ahora vamos a escuchar a don Héctor Sandoval, me parece. Bueno, le damos la bienvenida a CONAPYME. Está su presidente, don Héctor Sandoval. ¿Qué tal? Los aprovechamos a saludar. Al secretario general, el señor David Singh, y al abogado asesor del señor Cristian Aste. Héctor, usted va a hablar. Muchas gracias, senador. Solamente recordarle que saludarlo. don Héctor lo vamos a escuchar atentamente. Yo sé que han seguido la sesión, así que tienen claro más o menos el debate. Y después de esto nos gustaría despachar este proyecto y tenemos otro proyecto en tabla, solamente para efectos de los tiempos. Pero soy todo oídos. Bueno. Muchas gracias. Gracias, estimado senador. Saludar por su intermedio al Ejecutivo y a los senadores que están en la sala. Nosotros encontramos muy loable este proyecto y efectivamente hay que preocuparse del tema, pero tenemos dos pequeños reparos. Uno que lo va a plantear Cristian Aste, que tiene que ver cómo ayudar que efectivamente el proyecto cumpla el fin y no nos quede como una bonita ley y que no se pueda ejecutar. Y segundo, el Estado tiene ciertas formas de inscribir las actividades económicas y tiene una forma muy especial para inscribir a los taxis colectivos, el transporte escolar y las ferias libres. Y de acuerdo a la interpretación que hace el Ministerio de Economía, no califican para las ayudas del Estado y a quienes se le quemaron su auto en los cerros, que son más de una decena, por sus furgones o sus camionetas, no tuvieron ninguna ayuda que el Estado le entregó 10 millones de pesos a cada pyme, pero a estos
pymes no le llegó ninguna ayuda por la interpretación de la legislación. Esto ya lo vivimos en la pandemia y el Ministerio de Economía levantó el tema ante el Ministerio de Hacienda y fueron juntos, más el director de Impuestos Internos, a señalar que no era responsabilidad de las pymes, sino que el Estado le había dado esa forma de funcionar, y se ingresó una glosa a esta misma comisión y que fue aprobada, y tuvieron ayuda todas las ferias libres, todos los taxis, todos los colectivos y todos los furgones escolares de Chile. Ahora simplemente se le dejó al margen, no le llegó ninguna ayuda. Entonces, si las pymes van a ayudar a formar este fondo, también nos gustaría que las pymes tengan el beneficio como lo tienen todos los contribuyentes, y si hay que mejorar la forma como se estructura o cómo funcionan esta actividad económica, es el Estado lo que lo tiene que hacer, porque no le pueden cargar al pyme una responsabilidad que no es de ellos. Por favor, Cristian. Bien, don Cristian, ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Le pediría autorización para poder mostrar en pantalla la exposición. Me voy a centrar en los puntos atingentes en aras al tiempo requerido. Sí, te está autorizado, dale nomás. Para... Sí, por supuesto. Bien. Además tenemos la presentación acá también. Ah, ya, perfecto. ¿Se puede ver ahí? No, no se ve. ¿Ahí? Tampoco. Cuando aparezca le avisamos. Ya. Ya. Ley de Murphy, pero bueno. Ya. Esa está derogada. Ya. Claro, es la única ley que se aplica en todo caso. Bueno, no sé, tuve un problema acá, pero ustedes tienen la exposición. Donde a ahí mano. tenemos la presentación acá en todo caso. Ya, así que si puede ir viendo la suya y nosotros vamos siguiendo la vamos siguiendo acá en nuestra mesa. Mejor. Vamos. A ver, básicamente, presidente de esta honorable comisión, nuestros puntos son: estamos de acuerdo con el proyecto, indudablemente que se necesita un fondo para reconstruir la ciudad de Valparaíso asolada por los incendios, y se establece como instrumento para lograr este propósito el ISFUT, o el sustitutivo del impuesto que podría pagarse por la utilidad acumulada y que no han sido retiradas por los dueños. Ese es el gran objetivo. Ahora, quiero remarcar que este impuesto sustitutivo ha sido generado a partir de la ley 20.780, es decir, no es una idea nueva. La ley 20.780 lo incluyó, no tuvo mucho éxito, luego lo replicó con mejoras la ley 20.899 y finalmente la ley 21.210 del presidente Piñera la incorporó bajo la disposición 25 transitoria. Subrayo esta última norma porque significó que el Estado recaudara un punto y algo del PIB, es decir, estamos hablando de 3.000 y tantos millones de dólares. Quiero remarcar eso porque el monto que se puede recaudar por aplicación de este sustitutivo es muy, muy significativo. Ahora, ¿cuáles son los peros de esto? Básicamente, si nosotros hacemos un recorrido de las tasas del impuesto primera categoría, y yo se las puse ahí en una tabla, van a constatar que el año 2011 es un 20% y ahí va subiendo progresivamente. 2014 un 21% y el del 2018 hasta ahora es un 27% con un sistema parcialmente integrado. Si nosotros le agregamos a esto, para considerar como base, que el número de contribuyentes que están afectos a una tasa menor del 30% es el 98% de los contribuyentes cuando están sujetos al régimen general, y del régimen PYME el 99% y fracción de los contribuyentes con menos del 30%, evidentemente que lo que tenemos que nosotros avanzar es establecer una tasa que sea viable acogerse a esto, que sea favorable, que sea una tasa que convoque a la aplicación de este beneficio.
Y bien, yo incorporé un ejercicio práctico que lo desarrolló un destacado auditor tributario, que es don Luis Catrilet, donde él analiza 3 escenarios con números y establece en qué escenario es viable acogerse a este impuesto sustitutivo. Y constataremos que el único caso favorable en régimen general es cuando las utilidades acumuladas son sobre 400 millones de pesos. En todos los demás, aplicar este impuesto sustitutivo significa pagar más impuestos que el dejar la utilidad ahí y retirarla. Ergo, la pregunta que hay que formularse es qué beneficio tiene acogerse al sustitutivo, si en definitiva acogerse significa pagar más impuestos. Luego, esto es más grave todavía en el régimen PYME, porque se establece un 30% sin hacer uso del crédito, pero ocurre que el impuesto que ha pagado, 30% con crédito del impuesto primera categoría, pero el impuesto primera categoría que se ha pagado por las pymes es un 10%. Por lo tanto, si restamos el 30% al 10%, significa que esto le va a significar un 20%. Y resulta que las pymes, la tasa efectiva de las pymes es menos del 10% promedio. Entonces, honorables senadores, nosotros a través de ejercicios que están puestos a disposición y que ustedes los pueden revisar, corroborar, lo que marcamos es simplemente, si queremos extender este beneficio y hacerlo viable, indudablemente sugerimos una tasa de impuesto sustitutivo de un 10% para el régimen general y para las pymes proponemos una tasa del 5% o alternativamente replicar lo que está en la ley 21.210, que es el promedio del impuesto terminal de los últimos 3 años. Y también nos hacemos eco, y también está expuesto en el PowerPoint que ustedes tienen a disposición, nos hacemos eco de lo que ha planteado el senador Coloma, en orden a que aquí no hay que inventar la rueda, basta replicar lo que decía la disposición 25 transitoria de la ley 21.210, para efecto de lo que se retire, se puede retirar sin seguir el orden de prelación y sin aplicar ninguna orden de imputación. Nosotros, honorables senadores, estamos convencidos de que esta herramienta puede generar flujos mucho mayores a los 800.000 millones de pesos, pero por lejos, mucho más de 800.000 millones de pesos. Y lo doy firmado. Lo doy firmado. Y por lo mismo indico que estos fondos, que va a ser más que los 800.000 millones de pesos, por eso me extraña, bueno, en sintonía con lo que está el proyecto, claro, entiendo que resulta imposible conseguir los 800.000 millones de pesos, pero si se hacen los cambios que nosotros estamos planteando, vamos por lejos a recaudar mucho más e indudablemente va a conformarse ese fondo y el diferencial va a incrementar la caja fiscal. Pero para lograr eso, evidentemente hay que bajar la tasa del impuesto sustitutivo para hacerlo viable, porque como está explicado ahí con números, es imposible para los contribuyentes que tienen utilidades acumuladas menos de 300 millones y en los demás casos es una diferencia marginal, o sea, nadie va a acogerse al sustitutivo, va a endeudarse para acogerse al sustitutivo para ahorrar 10 millones de pesos cuando estamos hablando de 400 millones de pesos de utilidad acumulada. Todos los demás casos paga mucho más acogiéndose al sustitutivo. Entonces, lo que nosotros decimos, y está planteado en el PowerPoint y con ejemplos y con ejercicios, es simplemente, estamos de acuerdo con este proyecto, consideramos que puede conformarse el fondo de los 800.000 millones de pesos en exceso, pero bastan hacer 2 cambios. Uno, reducir la tasa del impuesto para el régimen general a un 10%, para las pymes dejarlo en un 5% o replicar lo que estaba en la ley 21.210, en la ley anteriores, que es un promedio del impuesto terminal de los últimos 3 años. Si se logra eso y se acoge y se incorpora lo que ya está conteste el asesor de Hacienda, que habría que incorporar una indicación para dejar claro de que se va a replicar el modelo establecido en la ley 21.210 en orden a que uno va a retirar sin orden de prelación, indudablemente que creemos que va a ser una herramienta que va a generar muchos recursos al Estado. Así que, honorables senadores, espero de verdad que revisen el slide que les dejamos, donde hay ejercicios prácticos y donde ustedes pueden revisar el efecto de lo que esto significa. Muchas gracias. Muchas gracias, don David, por la presentación. Sí, le quiero dar la oportunidad al Ejecutivo de comentar esa propuesta. Gracias, presidente. Yo estoy muy entretenido. Sí, voy a tratar de centrarme más bien en la situación de las pymes, entendiendo que
las presentaciones de la CONAPYME, que es una organización de ese sector, y no de la situación del régimen general. Lo primero es que respecto de las pymes lo que se hace es justamente lo que se acaba de mencionar, es replicar exactamente la propuesta de la ley 21.210, que establecía una tasa de 30% con crédito. Lo que se hace mención de la tasa promedio de Global Complementario es lo que ocurrió en el 2014, que en su momento conversamos con el senador Coloma, que evidentemente no fue una buena idea, porque sí se dio paso a espacios amplios de abuso y por lo tanto es justamente por eso que cuando se propone la ley 21.210 una tasa única de un 30% con crédito parejo. Y esa es la misma situación que tienen las pymes en este proyecto de ley. Ahora, si se plantea que los socios de las pymes tendrían una tasa efectiva de impuestos personales menor al 10%, bueno, es verdad, o sea, es imposible que ningún proyecto de ley les sería beneficioso, porque en definitiva hoy en día pagan un 10%, entonces tendríamos que decir que no paguen nada por todas las utilidades. Entonces eso es evidentemente inviable, o sea, no habría forma de hacer un método real de incentivo si es que fuera cierto que si yo retiro todas las utilidades, mi carga efectiva es inferior al 10%. O sea, a ellos siempre les va a convenir seguir retirando las utilidades que tienen. Eso es evidente de si uno sostiene el punto de que la tasa efectiva de los socios de personas naturales, pymes, es inferior al 10%, entonces ahí, claro, evidentemente si nosotros le ponemos un 30, un 5, que sería la propuesta con la pyme, tampoco sería atractivo, porque si en verdad mi tasa efectiva es un 7, ¿por qué voy a querer pagar más de un 10? ¿Cuál sería la explicación? No tendría ningún sentido. Más allá de que generaría una inequidad completa entre según si yo soy socio de una empresa de régimen general y si yo soy socio de una pyme. Porque en una pyme pagaría menos de un 15% y en el otro caso pagaría un 30% en promedio, o incluso más. Evidentemente que eso tampoco tiene mucho sentido. Por eso la propuesta está estructurada en que por la antigüedad de las utilidades, la mayoría de las utilidades soportarían una carga efectiva de un 30%, que es lo mismo que se propuso en la ley anterior. Entonces, ese es el sentido de la norma. Ahora, además, cuando uno tiene que comparar, no es según la política normal de distribución de dividendos, porque ahí hay, yo siempre, o los que pueden hacerlo, van mirando cuánto impuesto tengo que pagar y cuánto quiero retirar, para tratar de no me pasar. Aquí el ejercicio correcto es decir, ¿qué pasa si yo retiro todas las utilidades? ¿Cuál es mi tasa efectiva? ¿Y quiénes se van a coger esto? Cuando la tasa efectiva sea superior al impuesto sustitutivo. Ha sido siempre así. El 2015, el 2018 y también acá. ¿Está concentrado esto en las personas de mayores ingresos? Sí, o en personas de ingresos medios que tengan altas utilidades acumuladas y decidan adelantar ese impuesto. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de retirarlas cuando yo quiero. Y evidentemente tengo un ahorro tributario. Ese es un escenario muy empresa a empresa. Yo creo que en verdad, más allá de valorar el ejercicio o los ejercicios que se exponen en la presentación, uno puede empezar a crear ejercicios distintos en empresas distintas donde en algunos casos va a convenir y en otros casos no va a convenir. Por eso no todas las utilidades se acogen a los impuestos sustitutivos. O sea, vamos a encontrar casos de uno y otro lado, pero en la generalidad lo que se busca es, en el caso particular de las pymes, se replica exactamente lo mismo de la última ley 21.210. Eso, presidente. Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene algo? ¿Les parece que lo votemos en general? ¿Ya? Sin prejuicio de lo que acordamos de que cuando llegue a la sala, si le cambia la discusión inmediata, podemos discutirlo en general en particular con los dos agregados que quedaron ahora que acordamos. ¿Correcto? Y sería óptimo que eso que se quiere anexar, porque se va a incluir, sea socializado un poquito antes para estar clarito. No llegar a verlo ya. ¿Ah? Bien. Perdón, tengo que levantar la mano para hacer un par de observaciones muy menores. Le voy a dar la palabra para las observaciones menores. No es muy usual, pero se lo voy a dar. Dale, don David. Muchas gracias. Dos observaciones. Uno a propósito de lo que indicó el asesor de Hacienda en orden a que nosotros representamos las pymes. Le quiero recordar que hay muchas pymes
que no son pymes por las normas de relación. Por lo tanto, hay muchas empresas que tienen ingresos menores a las pymes por la norma de relación, no son pymes. En segundo lugar, el tema de las pymes, de la tasa del 30%, hay que ponderar que la tasa de primera categoría en los últimos ejercicios es un 10%, que es distinto a la tasa de primera categoría que venía antes. Por lo tanto, si restamos el 30% al 10%, significa un impuesto de un 20%. Eso es lo que tendrían que pagar. Es por eso que nosotros decimos que es muy caro. Por lo tanto, si evidentemente, si está recogiendo utilidades de antes, indudablemente que conviene porque tiene el impuesto de primera categoría que lo va a usar como crédito y la tasa de un 25%. 25% menos 30 tiene que pagar un 5%. Evidente, pero las tasas de la primera categoría de las pymes, y eso lo sabe el asesor de Hacienda, ha bajado ostensiblemente de la ley 21.210 hacia adelante con las leyes que se hicieron. Es más, en este ejercicio la tasa del impuesto de primera categoría fue un 10% y el próximo año comercial va a ser un 12,5%. Bien, muchas gracias. Imagino que se tomará nota de eso. Muy bien. El señor presidente somete a votación en general el proyecto. Senador Cast. A favor. Senador Coloma. A favor, con la espera de que dos cambios que se plantearon que ayudan mucho a que sea recaudatorio el proyecto. Para una buena causa. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. Voto a favor del Fondo Transitorio para la Reconstrucción que va a beneficiar a los viñamarinos, quilpuinos y viñalamarinos dañados por el incendio. Queda entonces aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la comisión el proyecto. Muy bien, aprobado en general. ¿Tenemos aquí hasta qué hora la sesión? Hasta las 12. Ya. Yo pensé que hasta las 12:30. Ya. Sí, ya. Don Héctor, terminamos este tema. Pero solo una solicitud. Que lo que yo le planteé sea repetir muchas veces y que se aborde efectivamente la situación de estas pymes en especial y lo solucionemos de acuerdo a la interpretación de la ley o cambiando la normativa, pero no que se les vaya dejando al margen así en forma aleatoria. Muy bien, don Héctor. Efectivamente, como usted mismo señaló en su oportunidad, fue incluido después en la discusión. ¿Ya? O sea, ya hay un precedente en esto, pero entiendo perfectamente y tiendo a compartir su punto. Muchas gracias. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.